Estamos aquí en el estudio de Sigue la W en digital. Gracias por acompañarnos siempre, por ser tan fieles. Camuy, Carlos Sepúlveda, Alcón Ortiz, Andrew Puerta y Fernando Triana, yo creo que son los más fieles. Paolo, ¿usted qué dice en el YouTube Live? Y sí, Lucas. Sí, sí. Lucas también, sí. Como usted dice, Andrea, la comunidad de nuestro YouTube Live que siempre está ahí pendiente, que se conecta, pero fielmente a las 12 del día, todos los días, de lunes a viernes, en W Radio Colombia, en nuestro YouTube, y comenta, y entre ellos hablan, hasta ya se deben Yo creo conocer. que ya son amigos, Sí. hay más de uno. O bueno, detractores, hay unos que se dan duro, pero eso es chévere, que nos acompañemos a esta hora. Yo veo que Fernando Triana siempre le manda a usted corazoncito. Ay, gracias, Fernando. Yo también le quiero mandar un corazoncito a Fernando Triana. Ahí está. Muchas gracias, pero sí, nos alegra mucho que nos acompañen a esta hora porque siempre les tenemos noticias de actualidad. Mauricio, ¿cómo vio al ministro? Hay muchos temas que se quedaron pendientes, ¿no? Usted tenía varias preguntas por hacerle al ministro del Interior, que ya finalizó su periodo aquí en el gobierno de Iván Duque. Sí, respuestas que fueron un poco rápidas, la verdad. Queríamos profundizar en muchos temas, sobre todo en el que tiene que ver con, en mi caso, quería preguntarle por orden público. Muchas zonas del país donde insistentemente lo buscamos para saber qué pasaba en el Cauca, qué pasaba en Arauca, qué pasaba en La Guajira, qué pasaba en Norte de Santander, y nunca logramos tener una comunicación con él en esos momentos que se estaban presentando esas noticias de orden público. Y pues esta era la oportunidad. Lamentablemente el ministro se conectó tarde y no pudimos profundizar en esos temas que tanto nos interesan a los colombianos. Bueno, pero como yo les decía también, ustedes saquen sus propias conclusiones. Estas semanas quisimos hacer un corte de cuentas con los ministros de las principales carteras. Por supuesto, ellos dan una versión porque ellos tienen sus cifras, ellas quieren mostrar sus resultados. Aquí también pues refutamos de acuerdo a otras cifras, a otros cuestionamientos, con base en pruebas, con base en lo que también percibe la ciudadanía, pero ellos pues defienden su labor, pero ustedes son los que sacan las propias conclusiones y sobre todo para tener el balance. ¿Con qué llega a trabajar el presidente Gustavo Petro, que ya se posesiona el próximo domingo? Ya se acabó esto y es importante que ustedes estén pendientes de todas las actualizaciones de las noticias de W Radio Colombia. Como nos decía nuestro compañero que cubre Bogotá, José David, hay muchas recomendaciones en materia de movilidad, de ciclovía, de orden público en Bogotá y en las principales ciudades del país. Pero por lo pronto nosotros vamos a hablar de un tema que está preocupando a muchos, Paola, y es que les llega el correo, ¿no? Les llega el correo con sus extractos de sus pensiones, sus cifras en rojo, en verde, bueno, y esto es una historia que más o menos cada cierto tiempo se repite, pero que crea todavía mucha confusión de qué es lo que está pasando con el ahorro pensional de los colombianos de los fondos privados. Y usted nos va a explicar cuáles son esas preguntas que por estos días hacen muchos colombianos. Sí, Andrea, y lo va a explicar Asofondos, que pues más que nadie sabe qué es lo que está pasando con las rentabilidades del ahorro pensional, porque nuevamente, usted lo decía, esto es una historia que se repite, estamos conociendo denuncias, nos llegan muchas inquietudes aquí a la W y también a través de redes sociales, mucha gente preocupada porque a la hora de mirar sus extractos, pues se dan cuenta que los saldos han disminuido, específicamente en lo que tiene que ver con las rentabilidades. Usted sabe, Andrea, bueno, si usted está afiliada a un fondo privado de pensiones, pues que siempre en el extracto usted va a ver reflejado lo que usted ha ahorrado en toda su vida laboral, más los rendimientos, que es lo que usted ha ganado debido a esos movimientos, esas inversiones que hacen los fondos de pensiones en diferentes portafolios. Claro, en este momento o pues en los últimos meses hemos visto que algunos pues han sentido que esos saldos de los rendimientos han bajado y esto pues se explica en muchos casos, claro, uno se asusta, pero en muchos casos pues esto se explica por las coyunturas actuales que están impactando en el corto plazo pues las rentabilidades de los fondos. Sin embargo, pues dice Asofondos que esto no debe preocupar. ¿Qué coyunturas? Pues lo mismo de siempre, la inflación global, el aumento de las tasas, el temor por un estancamiento de la economía mundial, el alza en el precio del dólar, incluso hasta el conflicto entre Rusia y Ucrania, Andrea, ha provocado pues que las inversiones que hacen los fondos
bajen, disminuyan y por ende las rentabilidades del ahorro pensional que se ve reflejada en cada una de estas bolsitas que tenemos nosotros como ahorradores de los fondos privados, pues las personas que están afiliadas en los fondos privados. Todo eso influye, pero también hay quienes están diciendo, bueno, también tiene que responder a Sofondos porque puede ser como ese contexto internacional que golpea a Colombia y demás, pero también puede obedecer a malas decisiones de los fondos privados en materia de inversión, y si están tomando malas decisiones, pues cómo repercuten esas utilidades para quienes están afiliados a estos fondos y qué responden ellos, ¿no? Exactamente, sí señora. Y bueno, Andrea, hay que ponerle cara a esta situación porque pues hay personas que están muy pendientes y además muy preocupadas por lo que está pasando. Incluso hasta dicen en las inquietudes que manifiestan que hasta van a salir debiéndole a los fondos si se siguen haciendo esas malas inversiones o tomando esas malas decisiones. Ya vamos a hablar con Daniel Wills, él es el vicepresidente de Asofondos, para que nos explique qué es lo que está pasando, pero antes y rápidamente vamos a conocer un caso. Es el del señor Tito Tursi, que es afectado por la disminución de su saldo pensional, de ahorro pensional, quien nos quiere contar qué fue lo que pasó, qué fue lo que vio y qué es lo que le preocupa. Señor Tito, por favor. Buenas tardes, Paola. Mira, lo que sucede por lo que yo les escribí es que yo llevo mirando los extractos trimestrales que me envía el Fondo de Pensiones y cada trimestre se pierden 2, 3 billones de pesos de menos. O sea, los señores del Fondo de Pensiones están dedicados a jugar al monopolio con la plata de uno, ¿no? Y entonces, ¿en dónde está la superintendencia financiera o alguna entidad que los controle sabiendo que lo que están haciendo? Porque hasta donde yo tenía entendido, los fondos de pensiones tienen que garantizar una rentabilidad mínima al ahorrador y esa rentabilidad no se está reflejada en ninguna parte. Entonces, si ellos pierden, pues el que pierde es uno como ahorrador, porque ellos descuentan su comisión y siguen jugando y siguen ganando, porque ellos no son los que pierden son los ahorradores. Entonces, el sistema es bueno, pero lo que están haciendo, la verdad, no tiene ninguna explicación. El Estado dice que tiene que haber una rentabilidad mínima, esa rentabilidad no se presenta. Y trimestre tras trimestre uno está perdiendo plata, entonces a mí me faltan casi 2 años para pensionarme, vamos a ver si aquí allá me queda algo de saldo que me quede o de pronto les termino debiendo. Sí, señor Tito, ¿puede usted explicarnos en el caso suyo qué ha visto en su extracto? No nos tiene que decir la cifra exacta de cuánto ha bajado, pero por lo menos en un porcentaje aproximado en cuánto ha bajado el rendimiento o los rendimientos de su ahorro. Le voy a poner un ejemplo. Si hace un año yo tenía un saldo de 100 pesos, hoy tengo un saldo de 80 pesos. Entonces, rendimientos. no solo lo que tengo un saldo, o sea, mi saldo en la cuenta del fondo de pensiones hace un año era de 100 pesos. Hoy ese saldo es de 80 pesos. O sea que no solo ha perdido 20 pesos, ha perdido 20 pesos, sino que adicionalmente a eso descuéntele todos los temas de inflación, intereses y todo. O sea, realmente no ha perdido el 20%, ha perdido mucho más. Sí, bueno, pues ahí está. Si ustedes quieren, no tengo ningún inconveniente, yo imprimo, me dicen a qué correo y les envío los extractos para que miren. Entonces, ¿qué está haciendo la superintendencia financiera con los señores de los fondos de pensiones? Que ellos sigan jugando al monopolio con la plata de todo el mundo. No. Señor Tito, yo quiero preguntarle si usted, pues, para las personas que lo estén escuchando, usted puede decir, ay, no, simplemente se fijó en un correo electrónico, pero por lo que entendemos, usted ha hecho juicioso la tarea de identificar cuáles han sido esos bajonazos en las utilidades, y usted también ha podido comprobar que esto asciende ya a alguna cantidad, porque se están hablando de 25 billones de pesos en total de lo que han perdido los fondos privados de pensiones. Yo me he fijado por lo que es que a mí me falta poco para llegar a mi edad de jubilación de pensión. Entonces, se supone que cuando a uno le falta poco, el fondo cambia su portafolio de inversión para que no sea de alto riesgo, sino sea de un riesgo más bajito. Eso no se ve reflejado. Eso es pierda plata. Entonces, ¿quién vigila los fondos en eso? ¿Sí? A mí sí me gustaría que el señor de los fondos explicara dónde está o en qué parte él dice que los fondos no están obligados a tener una garantía y garantizarle a sus ahorradores una tasa mínima de rentabilidad. Porque la ley 100 lo dice.
Sí. Si le parece, Paola, no despidamos al señor Tito y también conozcamos la respuesta de Asofondos para que él también pueda pedir una respuesta de su caso particular. De su caso particular. Claro que sí, Andrea, pero entonces saludémoslo de una vez. Daniel Wills, vicepresidente de Asofondos, gracias por estar con nosotros nuevamente aquí en Sigue la W. Y bueno, Daniel, ¿qué se puede decir frente a estas inquietudes de los ahorradores? No, pues primero que todo, muchas gracias, Paola, Andrea, por la invitación, por darnos la oportunidad de explicarle y digamos, contarle a toda la audiencia qué está sucediendo con su ahorro pensional. Tal vez lo primero que yo quiero destacar es que bueno que personas como el señor Tito revisen su extracto trimestralmente. Es muy importante que las personas lo revisen, que sepan que esos recursos son suyos y que hagan ese seguimiento. Para ilustrar de una manera sencilla lo que está pasando, Paola, yo quiero contar lo que hubiera pasado si una persona hubiera comprado dólares hace 5 años, sabiendo que los va a vender el día de hoy. Esa persona hubiera comprado los dólares a 2.900 pesos más o menos, ¿cierto? Y el día de hoy los estaría vendiendo a 4.300. Se hubiera ganado muy buena platica por cada dólar invertido. Y eso es súper importante, saber que esa persona estaba invirtiendo esos dólares con un horizonte de 5 años. El ahorro pensional es una cosa de largo plazo. ¿Qué le hubiera pasado a esa persona si hubiera mirado su extracto en abril del 2020, en plena pandemia? Hubiera visto que el dólar subió mucho y después cayó. Entonces, con respecto a abril del 2020, esa persona estaría viendo pérdidas en su extracto, porque en abril el dólar estaba, digamos, a 4.000 y unos meses después estaba a 3.700. Acordémonos que esa persona compró a 3.000 y vendió a 4.300. Pero la dinámica del dólar, exponerse a esas subidas y bajadas, que es lo que le genera esa buena rentabilidad, en su extracto se ve, digamos, se observa como una desvalorización entre abril de 2020, mes crítico de la pandemia, y por ejemplo diciembre de 2020, cuando ya las cosas se veían mejor. Entonces, eso para decirles que la rentabilidad de los últimos 3 meses o los últimos 6 meses solo son una parte de lo que tenemos que mirar más ampliamente en el extracto. De pronto, el señor Tito nos puede compartir ahora cuánta ha sido la ganancia que digamos, de 100 pesos que invirtió hace 2 años, cuál ha sido la ganancia que ha recibido hoy, o cuál ha sido la ganancia en los últimos 5 años, o en toda la vida que lleva trabajando, digamos, ahorrando en fondos de pensiones privadas. Entonces, ese es el mensaje, estas subidas y bajadas del mercado, y ahorita vamos a entrar en los detalles de por qué se están dando. Son normales, son parte de lo que nos permite generar ganancias para los afiliados, y hay que acordarse siempre que esto es un tema de largo plazo. Pero existe Daniel, una rentabilidad mínima, existe una rentabilidad mínima, sí, y justamente la rentabilidad mínima se mide sobre ventanas de tiempo porque el ahorro es de largo plazo. Entonces, en la página de la Superintendencia Financiera, en la sección de cifras y de pensiones, cualquiera persona de la audiencia puede mirar cuáles son las rentabilidades mínimas que se miran en 5 años, 4 años, 3 años. Lo importante es que en ese periodo de tiempo se genere la rentabilidad, porque esto sube y baja, y ahí pueden contrastar la rentabilidad de ellos contra la mínima. Daniel, yo quiero que nos explique eso de la rentabilidad mínima, pero más adelante, porque antes tengo una contrapregunta frente a lo que usted nos acaba de explicar con el ejemplo del dólar, y que queda muy claro pues que esto hay que tener en cuenta que son ahorros a largo plazo. Sin embargo, en el caso del señor Tito, que seguramente es el de muchos miles de colombianos que también están cerca a pensionarse, pues él cree que esto debería tener un manejo moderado, porque es que él asegura que le faltan 2 años, y entonces si en 2 años esto sigue pasando, pues va a perder plata, ¿o qué responderle ahí? No, es un punto muy importante. Efectivamente, cuando las personas empiezan a acercar a la edad de pensión,
sus ahorros se llevan a portafolios con menor riesgo. Eso no quiere decir que el riesgo se elimine, simplemente que se pasan de portafolios que están más expuestos al riesgo. Si él estuviera en un portafolio como el de mayor riesgo o como el moderado, seguramente estaría viendo desvalorizaciones que no son pérdidas, sino desvalorizaciones más fuertes a las que está viendo hoy. Los fondos moderados se invierten en los activos, digamos que más seguros que tenemos, que son los títulos de deuda pública que emite el gobierno. Es normal que en épocas de elecciones y de incertidumbre electoral, cuando el gobierno no ha presentado todavía las reformas que va a hacer, cuando digamos que no es claro cómo va a manejar sus finanzas, esos títulos suban y bajen. Esos títulos van a pagar una suma fija que está escrita en el papel. Entonces ese título dice, en un año le vamos a dar al señor Tito 1 millón de pesos. Lo que pasa es que ese título hoy vale 800, mañana 900, y nosotros tenemos que escribir en el extracto el valor del día al que se transa el título. Y en periodo de elecciones, post electoral, pues el que valía 900 vale 700, sí. Pero el día que vence el título va a pagar los mismos... la mismo millón que decía ahí. Entonces ese millón tenemos certeza de que si se guarda el título hasta vencimiento, pues va a pagar ese millón. Pues mire, vicepresidente de Asofondos, yo quiero que aterricemos esto un poco más, porque están escribiendo mucho en nuestro YouTube Live. Usted sabe pues que hay muchos comentarios que pues dicen que no saben entonces cuál es la responsabilidad que tienen los fondos. Y le leo, por ejemplo, y usted me aterriza el tema. Dice Carmen Henao, pregunten si influyó en algo los 4 billones que sacaron para invertir en vías. ¿No dice que allá no se expropia? Y otros comentarios que dicen que entonces ustedes sí tienen una responsabilidad por una pérdida de 25 billones de pesos, pero esto va más allá de lo que usted nos dice, que si uno sabe cómo va a estar el dólar en unos años, que la volatilidad, bueno, del mercado, que el impacto de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, pero entonces más allá de eso, si hubo unas malas inversiones, hubo una mala jugada, o qué responsabilidad asume Asofondos, que muchas veces se gana, pero en este caso pues está dando pérdidas. No, claro, Andrea, y gracias por la pregunta. Déjeme empezar diciendo que esta situación de desvalorizaciones es una cosa que están viendo los afiliados a fondos de pensiones de todas partes del mundo. Un afiliado a fondos de pensiones, un trabajador canadiense, está viendo sus saldos caer. Allá no manejan los fondos privados, no son otras empresas que no son las mismas que acá. En Dinamarca están viendo sus saldos caer, en Holanda están viendo sus saldos caer, porque es una situación global. Digamos que tuvimos una pandemia a la que los gobiernos de todo el mundo tuvieron que responder. Vino la guerra entre Rusia y Ucrania, y lo que estamos viendo en Colombia, en todas partes del mundo, es un incremento muy fuerte en la inflación, a la que los bancos centrales nuevamente en todas partes del mundo han tenido que responder con incrementos de la tasa de interés que desvalorizan los títulos. Eso está pasando en todas partes del mundo, y yo quiero darle ese mensaje a la audiencia. No es un tema específicamente de los fondos de pensiones en Colombia. Que, por ejemplo, hay un tema una noticia que reveló Primera Página, doctor Daniel Wills, que tiene que ver con unas inversiones, unas ventas de acciones que hicieron o que probablemente hicieron los fondos de pensiones de acciones de construcciones El Cóndor. Según la información de este medio de comunicación económico, los fondos de pensiones vendieron en mínimos históricos, y esto, por supuesto, pues genera desvalorizaciones a los ahorradores. ¿Se están tomando malas decisiones en materia de inversión? Pues yo no quisiera entrar a discutir una u otra. Digamos que se hacen muchísimas operaciones. De hecho, no tengo el conocimiento de todo el detalle de cada operación, sino como la imagen general. Los fondos de pensiones en Colombia han tenido rentabilidades desde sus inicios de inflación más 7%. En los últimos 15 años tienen las rentabilidades
más altas de todos los países de la OCDE, más altas que en Estados Unidos, más altas que en Canadá, más altas que en Dinamarca, más altas que en los 20 y pico países que son miembros de este organismo. ¿Cómo es posible generar esas rentabilidades que son del usuario, del afiliado, del trabajador, tomando malas decisiones de inversión? Yo creo que los resultados son contundentes en que no hay malas decisiones, que la estrategia es adecuada, que la gestión es buena. En el mundo de las finanzas, y sobre todo después de que ocurrieron los hechos, es fácil cuestionar una u otra cosa. Es más difícil, antes de ver qué va a pasar con el precio, tomar una u otra decisión. Entonces, pues mi mensaje para la audiencia sería enfocarse sobre dos cosas, sobre las ganancias de todo el portafolio, y no tanto en una u otra transacción, sino cómo le fue a todo su portafolio. No tenemos todos los huevos en la misma canasta, sino están dispersos. Y en el largo plazo, desde que entré a mi fondo de pensiones hasta hoy, ¿cuántas ganancias me han generado? Eso es la forma en la que se debe ver de una manera integral el extracto. Y de nuevo celebro que la gente lo esté revisando. La invitación es a mirarlo completo. Sí, vicepresidente de Asofondos, pero es que usted no me preguntó exactamente la pregunta que le hacía Carmen Henao. ¿Influyó en algo los 4 billones que sacaron para invertir en vías? Y entonces la responsabilidad es que han hecho unas inversiones que han estado buenas, otras no, pero que pues ahí va esa posibilidad de utilidades en los fondos privados. Digamos, las inversiones en vías, por lo general, y eso viene de hace mucho tiempo, han resultado la gran mayoría muy bien. Si uno ve el paquete completo, son inversiones que le han dejado buenas rentabilidades a los afiliados, que no solamente recuperan su dinero, sino que obtienen buenos intereses y de paso pues le quedan unas vías al país. Entonces, Carmen menciona un anuncio, unos compromisos de invertir 4 billones de pesos. Eso no se ha invertido todavía, eso se va a ir invirtiendo poco a poco durante unos meses. Eso no está gestionado por las administradoras de fondos de pensiones, ellos solo se comprometen a girar los recursos y después a recibir unas rentabilidades. Y gestores profesionales y constructores se dedican ya a la parte operativa del proyecto financiero y de construir la vía. Doctor Wills, ¿qué puede esperar a futuro? ¿Qué se le puede decir a los ahorradores de los fondos de pensiones frente a lo que viene? Ustedes han explicado en diferentes escenarios pues que esta situación tiene muchos factores que la están generando, como por ejemplo la crisis internacional, hasta la guerra entre Rusia y Ucrania, el precio del dólar y demás. Pero y entonces esto, ¿qué va a pasar a corto y mediano plazo? ¿Qué sigue? ¿Qué se puede esperar? Pues gracias, Paola. Yo lo que puedo decirles es qué ha pasado en el pasado después de crisis como estas, ¿no es cierto? En 2020 nos enfrentamos a la crisis del COVID y en plena crisis pues pasó lo mismo. Vimos una desvalorización de los portafolios. 4 meses después habíamos recuperado todas las desvalorizaciones que se han generado y al final del año los 18 millones de afiliados que están en los fondos de pensiones se habían ganado en total 30 billones de pesos. Eso quiere decir en promedio, unos más, otros menos, pero más de 1 millón y pico cada uno de los afiliados. Yo les puedo adelantar acá que en julio los rendimientos que, digamos, se publicarán en los próximos días en la página de la Superintendencia Financiera, como se publican todos los meses, dan números verdes, dan ganancias. Este ha sido un inicio del año complicado en términos de valorizaciones. En julio vimos números positivos, quiero contarles eso. Y pues de aquí en adelante los mercados suben y bajan. Yo no puedo decirles cuándo se va a haber recuperado la desvalorización en este caso, pero lo que les puedo decir es que esto se debe a un fenómeno que se conoce bien, que es un compromiso de los bancos centrales de luchar contra la inflación.
Cuando la inflación ceda o empiece a ceder, los bancos centrales van a volver a bajar sus tasas de interés y vamos a ver valorizaciones en los títulos que se van a ver reflejadas en los extractos de los afiliados. Presidente de Asofondos, usted sabe que nuestro primer invitado fue el señor Tito Tursi, afectado por la disminución en el saldo de su ahorro pensional. Señor Tito, ¿usted queda satisfecho con esta respuesta o qué le quiere decir rápidamente al vicepresidente de Asofondos? Para nada, lo único que le faltó fue decir que también puede influir de pronto un eclipse de luna también puede influir en que bajen los restos, porque como la costumbre es echarle la culpa al COVID, ahora a la guerra de Ucrania, ahora, pues yo no sé, vamos a ver a qué más le van a echar la culpa, pero es que siempre le echan la responsabilidad a terceros. O sea, no se supone que ellos son los que tienen que tener la responsabilidad de manejar el dinero de los ahorradores con responsabilidad. No lo hacen. Él decía que había que mirarlo en un lapso. Estuve revisando. Mire, del 2018 a la fecha, ¿sabe cuánto ha sido el aumento de mi extracto del fondo de pensiones? 0 pesos. El mismo saldo que tenía en 2018 es el mismo que tengo hoy. Qué maravilla, señor en 4 años. Entonces, señor Tito, yo quiero decirle al señor que muchas gracias, pero que igual me parece muy bueno, que pues por poquito tengo que darle las gracias porque le voy a salir a deber a Asofondos. Hagamos una cosa, señor Tito. Sí, no, es válido también este reclamo porque pues es la preocupación de muchos, sobre todo como el señor Tito que dice, oiga, yo estoy muy pendiente de mis utilidades porque además estoy próximo a pensionarme y me preocupa y es entendible, pero entonces hagamos una cosa, ¿le parece, vicepresidente de Asofondos, los ponemos en comunicación para que revisen detalladamente el caso del señor Tito y le hacemos seguimiento cuando pase un poco los meses y cambiemos el panorama económico para ver cómo va el tema de las utilidades en los fondos privados? Miramos con cuidado el caso del señor Tito. La invitación es que me parece raro porque 4 años no es una cosa que aparezca en el extracto. La invitación a toda la audiencia, mirar la fila abajo del trimestre, aparece la rentabilidad de los últimos 2 años, un poco más largo plazo, y tienen una bolita en su extracto, una bolita que les muestra de todo lo que hay en el fondo, cuánto ha sido sus aportes y cuánto ha sido sus rentabilidades. Nadie le sale a deber a su fondo de pensiones. Quiero ser muy categórico con eso. Hay rentabilidades mínimas que se pueden consultar, repito, en la página de la Superintendencia Financiera. Entonces yo quisiera que cada persona en la audiencia pues tenga la tranquilidad de mirar la bolita que aparece en su extracto, cuál ha sido su ganancia, y si lo considera relevante, contrastarla con las rentabilidades mínimas siempre positivas, nadie le sale de ver a su fondo de pensiones, que aparecen en la página de la Superintendencia Financiera. Pues muchas gracias, Daniel Wills, vicepresidente de Asofondos, y también al señor Tito Tursi, una de las personas afectadas por este bajonazo en el saldo de su ahorro pensional. Paola, y gracias porque quedamos pendientes y lo que le digo, esperemos entonces cómo cambia el panorama económico, incluso el internacional, y miramos a ver quién tenía la razón. Sí, señora Andrea, hay que hacerle seguimiento a esto. Siempre lo hacemos y cuando hay alzas en las utilidades, pues ahí sí no dicen nada, nadie se queja, pero obviamente también es una preocupación y entendemos que los colombianos estén muy pendientes de lo que pasa con su ahorro pensional. Eso está muy bien, lo que pasa es que hay que saber entender qué es lo que está pasando, saber y entender qué es lo que pasa cada mes con los movimientos que hacen los fondos con nuestra pensión.